Primera de Samuel 13. Vamos a estar trabajando en Primera de Samuel 13. Primera de Samuel 13. Todos tienen una hoja de la predicación ahí. Amén. Primera de Samuel 13, hermanos. Y el tema del día de hoy, hermanos, celos ministeriales, pleito entre ungidos. Celos ministeriales, pleito entre ungidos. Y cuando estoy hablando de celos, no nomás estoy hablando de celos en la iglesia, hermano. Estoy hablando de celos en la casa, celos en el trabajo, celos en la iglesia, amén. Estoy hablando, los celos y la envidia y el coraje abarcan un montón de áreas, hermanos. Y vamos a estar precisamente hablando de eso, amén. Entonces, hermano, ¿hay celos ministeriales en la iglesia? Claro que sí hay celos ministeriales en la iglesia, hermano. Amén. En todas las iglesias pasa eso. Amén. El problema no es que haya celos ministeriales en la iglesia. El problema es cómo nosotros podemos resolver ese problema. Amén. Porque los celos ministeriales, hermano, o los celos en cualquier área, mis amados hermanos, no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar. Ese sentimiento que a veces sentimos nosotros nos aplasta, hermano, y no nos deja avanzar. Y nosotros verdaderamente, hermanos, tenemos que estar de alguna manera contentos cuando el Señor se empieza a mover en medio de nosotros, que usa al del coro, que usa el que predica, que usa al que está orando, hermanos, a quien sea, hermano. Eso quiere decir que hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque el Señor se está moviendo en medio de la iglesia, y eso tenemos que dar gloria y honra al Señor. Amén. No importa dónde, hermano. Pero ese es precisamente, vamos a ver los celos ministeriales. Vamos a estar viendo la historia de David, de Saúl, de David. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió en esa historia? Amén. Entonces vamos a ver 1 Samuel 13. Los que tienen hoja de predicación, ahí va a estar todas las escrituras correctamente, para que me vayan siguiendo ahí, si quieren la Biblia, como ustedes gusten. 1 Samuel 13:5 dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-aven. 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había hecho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, porque él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que hay ciertas reglas que nosotros como cristianos tenemos que seguir al pie de la regla. Amén. Digo, si nosotros queremos el favor de Dios, amén, tenemos que seguir esas reglas al pie de la letra. Pregunto yo: ¿cuántos de ustedes les gustaría el favor de Dios? ¿A usted le gustaría el favor de Dios?
¿A usted le gustaría el favor de Dios? ¿A usted le gustaría el favor de Dios? Entonces quiere decir, a mí también me gusta el favor de Dios. Me gustaría que Él estuviera conmigo en los momentos difíciles, en los momentos donde yo verdaderamente, hermano, necesito de Él. Pero hay reglas que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra. No son reglas del pastor, no son reglas de los líderes, son reglas de Dios. Y como son de Dios, nosotros nos tenemos que apegar a ellas. Amén. Entonces podemos ver aquí claramente, 1 Samuel 13, 9 al 10 dice: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció él, fíjate hermano, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle. Y aquí, para saludarle. Y aquí es donde nosotros podemos ver el punto número 1, hermano: prohibido meterte en el ministerio de otra persona. Amén. Podemos ver aquí a Saúl, que es el rey, pero y Samuel, que es el profeta, el sacerdote, mis amados hermanos. Pero vemos que el rey quiso hacer el trabajo del sacerdote y la regó. Amén. Entonces por eso hay cosas, hermanos, que nosotros no, nosotros no debemos de andarnos metiéndonos en asuntos, en ministerios de otras personas. Amén. ¿Por qué? Las razones eran buenas, hermano. Él quería buscar, hermano, la presencia. Quería buscar la protección de Dios. Quería, mis amados hermanos, él quería buscar la paz. Amén. Para poder enfrentar a los filisteos, pero no era su ministerio. Amén. ¿Quién es la persona adecuada para andarse fijando en los ministerios de los demás? El pastor. El pastor es el único que está designado a andar mirando los ministerios de toda la iglesia. Amén. Él puede andar metido aquí, él puede andar metido allá. Él es asignado por Dios, supervisor general, para que él haga las cosas. Amén. Entonces, hermano, nosotros no debemos meternos en cosas de otras personas. Yo ya lo aprendí. Amén. Lo aprendí, hermano. Y por eso, hermano, digo, wow, es una información súper bendecida, mis amados hermanos, que nosotros, todo mundo, tenemos que saber. Amén. 1 Samuel 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y aquí es donde podemos ver el número 2, hermano. Punto número 2. Nuestro ministerio tiene fecha de caducidad. De caducidad, hermano. Nuestro ministerio tiene fecha de caducidad. Amén. Todos nosotros, hermanos, sabemos que un día, hermano, vamos a estar en la presencia del Señor. Amén. Y nuestro ministerio tiene fecha de caducidad. Y aquí es donde nosotros tenemos que meditar. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios puso en nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos confió? ¿Y qué nos confió? Bueno, pues te confió expandir el evangelio, te confió la familia, te confió los hijos, te confió la iglesia, te confió las finanzas. ¿Qué te confió? O sea, ¿qué te confió? ¿Qué estamos haciendo con eso, hermano? Porque de que vamos a estar un día delante de la presencia de Dios, hermano, vamos a llegar a de la presencia de Dios y no hay manera de que nos podamos escapar. Por eso es que nosotros tenemos que confiar. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios ha puesto en mis manos? Porque sabemos de Dios, pero muchas veces no queremos someternos a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Nos han presentado a nuestro Señor Jesucristo, nos han dicho cómo hacer las cosas correctamente, pero nosotros muchas veces estamos renuentes, hermano, a la preciosa palabra del Señor. No queremos obedecer. Estamos presentes en la iglesia, somos simpatizantes de la iglesia, venimos a la iglesia, pero no me someto a lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que meditar. ¿Qué estamos haciendo? Amén. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios puso en nuestras vidas? Segunda de Timoteo 2:15 dice así: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando Dios está hablando, hermano, de aprobación, está hablando de pruebas. O sea, si nosotros queremos que verdaderamente que Dios nos apruebe, tenemos que pasar esas pruebas. O sea, tenemos que comprobar con nuestras vidas que verdaderamente, hermano, estamos haciendo las cosas para el Señor. Cuando nosotros, hermano, cuando pasamos las pruebas y nosotros comprobamos con nuestra vida que verdaderamente, hermano, somos cristianos, entonces el Señor nos aprueba y nos deja pasar. ¿Qué te quiero decir con eso? Que solamente nuestro testimonio, hermano, nos va a librar. Amén. O sea, Dios nos va a aprobar o nos va a desaprobar, porque no nos vamos a poder escapar de estar en la presencia de Dios un día. Amén. No va a ser posible escaparnos de eso. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que meditar en eso. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros nos aprueban, van a decir: ¿qué estás enseñando? ¿Enseñaste lo correcto? ¿Hiciste lo correcto o no lo hiciste? Porque nos lo van a preguntar, hermano. O sea, nuestra vida va a hablar si estamos haciendo lo correcto o no. Amén. Fíjese bien, 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Número 3, hermano, los celos ministeriales no te permiten disfrutar el ministerio, hermano. Amén. Cuando hay celos ministeriales, hermanos, hay coraje, hay críticas, hermano, muchas veces se nos hace tan pesado venir a la iglesia. Yo llegué a un punto, mis amados hermanos, que estaba yo frustrado, hermano. Había ciertas cosas que me molestaban a mí, pero venía frustrado, venía a fuerzas. Venir a la iglesia, hermano, se me hacía difícil. Ok, hasta que hice una pausa y dije: ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me molesto tanto? Amén. Se hace difícil, hermano, muchas veces venir a la iglesia. Pero ahorita vamos a ver la raíz de ese problema. Vamos a ver la raíz de dónde viene y cuáles son las situaciones, las cosas. Fíjese bien lo que dice. Esto está asombroso. Santiago 3, 14, 16. Dice: pero si tenéis celos amargos, ¿a dónde te llevan los celos, hermano? A la amargura, hermano. Fíjate hasta dónde te llevan. Y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque muchas veces hasta nos sentimos así, bien esponjados, así como que orgullosos de lo que somos nosotros. Amén. Orgullosos de los que somos. Dice aquí la palabra del Señor, dice claramente: no os jactéis. O sea, no se sientan orgullosos de lo que son, hermano. No os jactéis, dice, ni mentáis contra la verdad. 15, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. ¿De dónde viene? Diabólico. Fíjate bien, 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea que muchas veces, hermano, hay pleito entre nosotros, hay celos en la iglesia, hay celos en la casa, entonces estamos viendo que algo diabólico se está moviendo en medio de nosotros, hermano. Allí es donde viene la raíz de ese problema, hermano. Pero muchas veces decimos: no, pues es que yo así soy, así nací. No es cierto, hermano. Hay algo diabólico que se está moviendo en medio de nosotros, en medio de la pareja, en medio de la situación de la iglesia, hay algo allí, una perturbación, dice allí claramente. En otras palabras, donde hay orgullo, mentira, perturbación, hermano, allí se está moviendo algo feo, hermano. Porque el Señor nos dio paz, ¿cierto o no? Entonces, ¿por qué hay tanta perturbación? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué hay tanto coraje? ¿Por qué hay envidia? ¿Por qué hay celos? ¿Por qué? Si el Señor nos dio paz. ¿Por qué está pasando eso? Porque hay algo diabólico moviéndose allí en medio de eso. ¿Ok? Entonces, hermano, por eso es que muchas veces ni disfrutamos el ministerio, hermano. Ni disfrutamos venir a la iglesia, ni disfrutamos el matrimonio. No disfrutamos de eso, hermano. Amén. 1 Samuel 18, 6 al 9 dice: aconteció que cuando
volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces, hermano, aquí podemos ver el punto número 4. Los celos ministeriales no te permiten valorar la lealtad. No te permiten valorar la lealtad. Muchas veces, hermanos, amén, estamos, hermano, en una situación difícil, hermano. Vemos a David, que era un soldado, hermano, fiel, que trabajaba, hermano, al pie de su rey, peleaba al pie de su rey, defendía a su rey y estaba allí, hermano, queriendo pelear por su rey, hermano. Amén. Y vemos, hermano, que él no valoraba la lealtad de él. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Por andar escuchando a la gente. Le desagradó el dicho de la gente. A David dieron 10,000 y a mí 1,000. Andaba escuchando lo que la gente andaba diciendo. Amén. No hay que juzgar chismes, hermano. Deje que el mundo ruede, mis amados hermanos, y deje que los chismes se vayan, hermano. Nosotros tenemos que concentrarnos en los de nosotros, hermano. Amén. Y no prestes atención a lo que está pasando allá afuera, por favor, porque precisamente ahí es donde se mueve el enemigo. Allí es donde hay perturbación. Allí es donde hay algo diabólico que se está moviendo. Amén. El rey andaba escuchando lo que la gente andaba diciendo. Yo llegué a un punto, hermano. Llegué a un punto en mi trabajo donde yo no quería capacitar gente en mi trabajo. Decía, no, hombre, si los capacito y los enseño, me van a tumbar la chamba. Fíjese hasta dónde llegaba mi inseguridad. No quería capacitar gente. Hasta que escuché yo la historia de Moisés y Jetro, y que dice Jetro: ¿qué estás haciendo con esta gente? Te estás acabando a tú y toda esta gente esperando aquí. Asigna personas de millares, de cienes, de 50, de 20, de 10. Entonces allí entendí, mis amados hermanos, que nosotros, el Señor nos levanta de alguna manera para poder capacitar personas, para que nosotros mismos descansemos, hermano. Entonces comprendí yo allí claramente, hermanos, que cuando Dios te da algo, ni el más sabio y entendido te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar, porque el Señor te lo dio. Amén. Y nosotros tenemos que descansar en eso. Así es de que no escuchemos lo que la gente dice. Mira y sé agradecido por lo que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Yo agradezco tanto a Dios por lo que Dios ha puesto en mis manos. O sea, aprendí, hermano, que yo recuerdo que cuando yo empecé y llegué aquí a Estados Unidos después de una vida perra, ¿ok? Y empecé a levantarme y lo primeritito que me dio el Señor fue un carro todo chocado de un guardafango, hermanos, allí con una llanta chueca allí. Amén. Y empecé a renegar y dije, perdóname, Señor, tú me lo diste, Señor, perdóname. Pero entendí que dijo el Señor: si en lo poquito eres fiel, en lo mucho te pondré. O sea, no reniegues por lo poquito que el Señor te da. Dale gracias al Señor por la promesa que te está dando. Si en lo poquito eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces muchas veces estamos renegando por lo que Dios nos da, por lo poquito que el Señor nos está dando, y dice este no es agradecido. ¿Ok? Hay que seguir a poquitero para que se le quite. Amén. Tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da. Tratar de comprender las situaciones que están pasando en nuestras vidas. Amén, hermano. Amén. 1 Samuel 19. Vamos a apretarle aquí poquito, hermano. 1 Samuel 19:1. Habló Saúl a Jonathan su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero
Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen. Fíjate, este camarada se lo quería echar al pico a como diera lugar, ¿ah? Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. 15. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: tráemelo en la cama para que lo mate. Fíjate, se lo quería matar, o sea, no quitaba el ojo del renglón, hermano. Y aquí podemos ver el punto número 5, hermano. Cuando vemos una persona que está dale y dale y dale con una cosa, podemos ver obsesión, hermano. La obsesión. Tráemelo para matármelo, aunque sea en la cama, mátelo, vigílenlo, allá está. O sea, a toda está como cuchillito de palo, hermano. ¿Ok? Podemos ver la obsesión allí. Amén. Y entonces allí es donde nosotros, hermano, una obsesión, hermano. ¿Ok? ¿Qué es una obsesión? ¿Qué es una obsesión? Fíjense bien, hermano. No se los puse allí en el S, pero quiero que lo pongan, que pongan atención en esto. Obsesión es una perturbación anímica. Cuando está hablando de anímica, hermano, está hablando de los ánimos, de lo espiritual, hermano. Por eso cuando el enemigo ataca, hermano, ataca en lo emocional, ataca en los sentimientos, hermano. Ok, fíjese, obsesión no es una perturbación anímica. Por eso, obsesión es una perturbación anímica. Lo anímico está relacionado con el ánimo, con lo espiritual. Por eso cuando el diablo ataca, te pega en tus emociones, en tus sentimientos, amén, para poder tumbarnos. Entonces, hermano, la obsesión es una perturbación anímica que se origina por una idea tenaz. Cuando decimos que una idea tenaz, hermano, son de esos pensamientos, hermano, que se te meten a la cabeza y no te lo puedes sacar. De ninguna manera te lo puedes sacar. Amén. Mi esposo es un infiel y se te mete aquí. Nosotros le decimos, la Biblia le llama dardos de fuego. Amén. Se te mete ese pensamiento en la mente y no hay manera que se te pueda salir de allí. Es una perturbación tenaz, hermana. Se refiere a alguien que es persistente y firme para lograr su propósito. Por eso es que te avientan esos dardos de fuego, hermano, porque el enemigo siempre quiere lograr su propósito en la vida de uno. Por eso se nos meten esos pensamientos en nuestra cabeza, mis amados hermanos, y nos hace como un perro grande cuando agarra al chiquito, no los agarran y lo revuelcan, hermanos. Así, hermano, nos hace un pensamiento así. La obsesión implica, hermano, preocupación permanente. O sea, siempre estás preocupado por algo. Amén. Produce persecución, acoso, pensamientos negativos. Pensamientos negativos. Obsesivos hacia determinada persona o cosa. La obsesión provoca un estado de ceguera al individuo que la padece, debido a que no le permite discernir entre su comportamiento y la realidad. Por eso es que muchas veces nosotros andamos mirando así como monos con tranchetes, ¿no? Vemos a la vieja en el teléfono y ¿qué está haciendo este viejo? Andamos hasta brincándole ahí a ver si vemos los mensajes de allá. Amén. O alguien que te dice, o alguien que te pasa alguien por ahí y te dice: hola, ¿ya andas de resbaloso? Vieja resbalosa. Amén. O alguien te echa una sonrisita por ahí y dice: viejo volado. Amén. Precisamente por eso, hermano. Por eso es que nosotros andamos viendo monos con trachetes, hermano. Por esa razón, hermano. Entonces, hermano, ya sabemos de dónde viene lo que viene siendo la perturbación. De dónde viene, hermano, esos sentimientos que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Amén. Son dardos de fuego que el enemigo ataca, hermano. 1 Samuel 18, 10, 11 dice, y Samuel, 1 Samuel 18, 10 y 11, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él disvariaba en medio de la casa. Ahí es donde podemos ver, hermano,
que hay allí un comportamiento perturbado, hermano, ¿ah? Porque vemos que esta persona disvariaba en medio de la casa. David estaba con su mano, David tocaba con su mano y con la otra, David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Entonces aquí podemos ver, mis amados hermanos, el espíritu malo que atacaba, hermano, a Saúl, ¿verdad? Y cómo reaccionaba él. Reaccionaba violentamente, hermano. O sea, él pegaba en lo que viene siendo en sus emociones, hermano. Pero ya pudimos identificar cuál es el problema. Ahora, ¿cómo se quita? ¿Cómo se quita ese problema? ¿Cómo le podemos hacer nosotros para poder librarnos de eso? Porque de que existe, existe, ¿no? Mateo 19:26 dice allí claramente, hermano, dice: mirándolo Jesús dijo: para los hombres es imposible, hermano, mas para Dios todo es posible, hermano. Lo que quiere decir que si tú estás pasando por tiempos difíciles, hermano, córrele para el Señor. Córrele a Cristo, hermano. Hay cosas imposibles para nosotros, hermanos, pero para Dios todo es posible, hermano. 1 Samuel 20:30 al 33 dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo: hijo de la perversa rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre esta tierra, sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. 32. Y Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. Amén. Y aquí podemos ver el punto número 6, hermano. Cuando los celos, hermano, toman completamente control de nuestras vidas, hermano, ya no valoramos ni a un buen hijo, hermano. Amén. Entonces, ¿cómo se quita ese problema, hermano? Correr a los pies de Cristo, hermano. Corre a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Allí está, hermano. Podemos ver a Cristo dándote una segunda oportunidad, hermano. Podemos ver la salida de un problema, hermano. Podemos, hermano, ver la ventana, mis amados hermanos, hacia el cielo, hermano. Podemos ver qué obstáculo quitado, hermano. Una segunda oportunidad. ¿Qué tanto podemos ver allí? Amén. Así, hermano, se quita ese problema. Padre eterno, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por esta tarde, Señor, porque eres bueno, precioso, maravilloso, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si muchas veces hemos tenido esos sentimientos encontrados, Señor, en contra de uno de mis hermanos, Señor, en contra, Padre celestial, de nuestra esposa, de nuestro cónyuge, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros que conocemos de nuestro Señor Jesucristo, Señor, andamos muchas veces con ese tipo de cosas, hermano. Amén. En vez de nosotros, Padre celestial, mantenemos firmes, Señor, que tú estás allí, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro testimonio en todo tiempo, para honra y gloria de tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos das sin merecer, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.